Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo e insondable de Dios. Amados amigos, vamos a conocer la sabiduría secreta de Dios. Hablaremos en este programa de los planes secretos de Dios desde antes de crear el universo. ¿Qué se propuso Dios antes de crear el universo, con el universo? ¿Y qué tenía en mente Dios con nuestro planeta Tierra y con la corona de sus criaturas, el ser humano? Dios tenía planes desde antes de la creación del universo, los cuales Él reveló a los que lo amamos, para que podamos compartir con Él de la gloria suya. Los secretos de Dios son el mismo evangelio eterno e inalterable de nuestro Señor Jesucristo, y que los apóstoles dejaron establecido por escrito en el Nuevo Testamento, la segunda parte de las Sagradas Escrituras, que se compone de Antiguo y de Nuevo Testamento. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y de gran utilidad para instruirnos en el camino de Dios, equiparnos, capacitarnos, prepararnos y entrenarnos para que seamos capaces de vivir como hijos y como hijas de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre del Señor nuestro Dios. Apreciados amigos y amigas, sean todos y todas muy bienvenidos a este programa que tendremos de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche, incluyendo el próximo lunes que es festivo. Vamos a estar aquí en este espacio con el favor de Dios. El próximo lunes festivo también vamos a estar aquí en este maravilloso espacio de los secretos de Dios. Bendito, alabado y glorificado sea pues el nombre del Señor, nuestro Dios todopoderoso y eterno. Ahora quiero compartir con ustedes, amados amigos, el primer tema sobre el cual les anuncié y les invité para compartir. La fe de Judas, el traidor. La fe de Judas, el apóstol traidor. Como les voy a probar, Judas fue de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, el apóstol más convencido de que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, el Cristo, enviado por Dios a salvar a Israel. Propósito del tema. Me propongo mostrar que Judas, el apóstol que traicionó a Jesús, tenía más fe en que Jesús era el Mesías, el Cristo, que los demás apóstoles. Objetivos. Al terminar esta enseñanza, tengo dos objetivos. El primero, descubriremos que los dirigentes religiosos, cuando se pervierten,
utilizan la Biblia o la religión revelada por Dios para sus intereses personales, convirtiendo la institución divina en una institución meramente humana, con mandamientos de hombres, a quien Dios encubre u oculta la verdad, tanto a los dirigentes religiosos como a los mismos fieles creyentes que siguen ciegamente esa institución que al principio fue divina, establecida por Dios, pero después se desvió del camino cuando alteró el evangelio de nuestro Señor, cuando alteró la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, aprenderemos que solo a los que eligen hacerse como niños, Dios les revela la verdad para que se salven, los cuales llegan a ser bienaventurados porque aman al Señor y Él les revela su sabiduría. Por eso cuando el Señor Jesús comisionó a los 70 o 72 predicadores, de acuerdo con Lucas capítulo 10, versículos 1 y siguientes, ellos regresaron dando grandes noticias y el Señor alabó a Dios porque había ocultado su verdad de los científicos de la Biblia, de los eruditos, de los maestros en esa época, y se la reveló a hombres tan humildes como Pedro, como Juan, pescadores que eligieron hacerse como niños. En primer lugar, hablemos sobre las expectativas de Israel sobre el Mesías, el Cristo. Expectativas de Israel sobre el Mesías, el Cristo. En Juan capítulo 12, versículos 31 al 34, para probar mi tesis, vamos a ver lo siguiente. Ahora es cuando la gente de este mundo va a ser juzgada, decía Jesús, y el que manda en este mundo, que es el diablo, será echado fuera. Pero cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí. Cuando Jesús dijo que lo colgarían de la cruz, se refería al modo en que iba a morir. La gente le preguntó, ¿por qué dices tú que al Hijo del Hombre lo van a colgar de una cruz? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La Biblia dice que el Mesías vivirá para siempre. Como podemos ver acá, hermanos, los judíos todos tenían la mentalidad de que el Mesías enviado por Dios, el Hijo de Dios, el Cristo, no moriría. Cuando Jesús, en quien creían muchos de estos judíos, incluyendo los apóstoles, les aseguró que él iba a morir en una cruz, lo iban a levantar en una cruz, y cuando lo levantaran en una cruz, entonces, a partir de la cruz, de la muerte en la cruz, ellos iban a creer en él. Se confundieron y dijeron, ¿por qué dices tú que al Hijo del Hombre lo van a colgar de una cruz? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La Biblia dice que el Mesías vivirá para siempre. Esa era la mentalidad de todos los israelitas en ese tiempo. Ellos pensaban que Dios iba a enviar a un personaje, lógicamente con todas las características que los profetas enunciaron y que en el Nuevo Testamento luego se verificó en nuestro Señor Jesucristo, que vendría con el poder de Dios, que sería el Emmanuel, Dios con nosotros, que nacería en tal lugar y que se manifestaría en él la presencia de Dios con tales características. Pero dentro de todo lo que habían allí, los judíos cogieron una interpretación, los dirigentes religiosos de la época de Jesús, los escribas, los eruditos, y a la cabeza el sumo sacerdote, los sacerdotes, y todos ellos estaban convencidos de que el Mesías era eterno, de que el Mesías no moriría, desconociendo alguna parte de las profecías, porque ellos hacían lo que muchas iglesias cristianas hoy tienen con el evangelio. Toman una parte que les interesa y les conviene y la otra la niegan, o más bien
Dios no les permite entender toda la escritura, el evangelio completo. Y eso le pasó a esta gente de la época de Jesús. Todos esperaban a un Mesías guerrero, a un rey guerrero, militar, político, que expulsaría el imperio romano en ese momento de Jerusalén, de Israel, y que él se sentaría en Jerusalén en el trono del rey David, e irían todas las naciones a adorarle a él y se someterían a él y por ende a todos los judíos y al pueblo de Dios. Esa era la mentalidad que ellos tenían en la época. Los apóstoles también eran israelitas. Los apóstoles son israelitas, por lo tanto el silogismo es que si todos los israelitas tenían esa mentalidad, esa creencia, también los apóstoles compartían con todos los israelitas la creencia de que el Mesías no moriría y que viviría eternamente con ellos en la tierra. Desde Jerusalén gobernaría el mundo entero. Esa misma mentalidad es la que domina el pensamiento y los conceptos que los apóstoles tienen sobre el Mesías, o tenían en su tiempo, sobre el Mesías, el Cristo. Por eso cuando Jesús les habla a ellos en repetidas ocasiones que él va a morir, ellos no lo entienden porque tienen un velo puesto en sus mentes. Se trata de las explicaciones o expectativas que los maestros de la ley de Moisés han interpretado en ese tiempo para todos los israelitas, entre los que han crecido Pedro, Juan y todos los demás apóstoles del Señor con esa creencia. Todo Israel tiene la idea de un Mesías eterno, que no muere y que además es un rey guerrero invencible. Miremos solo un caso de cómo estaba la capacidad mental de los apóstoles para asimilar la idea de la muerte del Mesías. Por ejemplo, en Lucas 18, 31 al 34, Jesús les habló a los apóstoles en varias oportunidades de que él iba a morir, pero que resucitaría. Y esta es una de esas ocasiones. Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, es decir, de Jesús. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, oculta, y no entendían lo que se les decía. Queridos amigos, notemos en este versículo 34 de Lucas 18 esta afirmación tan importante que hace San Lucas sobre los apóstoles. Dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Es decir, que todas las veces que Jesús les habló a ellos de que lo iban a matar, ellos se miraban unos a otros y no entendían, porque lo que estaba en la mente de ellos era que el Mesías era eterno, viviría para siempre y no lo matarían, porque fue lo que les enseñaron de niños y todo Israel pensaba así. Entonces, esta palabra les era encubierta, la muerte del Señor les era oculta. Ellos entendieron muchas de las enseñanzas de Jesús, entendieron las parábolas que Jesús enseñó en Mateo 13, por ejemplo, y cuando no le entendían le hacían preguntas y él en privado les explicaba las parábolas y les decía: a ustedes les es dado entender el reino de los cielos, pero a ellos no, y ellos escuchan pesadamente y ven veladamente para que no se sanen, dice Mateo 13. Pero habían palabras que a los apóstoles les quedaba velado, les quedaba encubierta, les quedaban ocultas,
esas cosas eran secretos de Dios que los apóstoles no lograban entender. Pero ojo con esto, Dios les ocultaba ese sentido de la muerte de Jesús, porque Dios tenía planes con todos ellos. Acuérdense que entre los 12 apóstoles había uno que se llamaba Judas el traidor, y Jesús dijo en alguna ocasión que ese era el diablo. Jesús sabía muy bien con quién estaba. Entonces, por ahora entendamos que los apóstoles pensaban como el resto de los judíos, de los dirigentes religiosos, de los exégetas eruditos, de los rabinos de esa época, y por esa razón, cuando Jesús les habló también a ellos en privado que lo iban a matar, ellos no entendieron, porque esa mentalidad anterior, esa creencia religiosa, les cegaba el entendimiento. Hermanos, Jesús se revela a los 12 en Mateo 16, 13 al 28. Ustedes recordarán, la mayoría de los lectores, que en una ocasión Jesús le preguntó a los 12 apóstoles, estando reunidos con ellos al comienzo del evangelio, les preguntó: muchachos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué piensan de mí? Entonces unos dijeron, pues unos dicen que tú eres Elías, el profeta, o que eres el profeta Jeremías, o alguno de los profetas. Es más, hasta hay quienes piensan que eres Juan el Bautista, que ha vuelto a la vida. Bueno, eso es lo que dice la gente de mí. Ahora, ¿ustedes qué piensan de mí? Y se quedaron todos callados, pero recordemos que Pedro respondió en el versículo 16 de Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios vivo. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús le afirma a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí todo iba muy bien. Pero entonces luego más adelante Jesús les dice: muchachos, sí, efectivamente yo soy el Mesías. Les va a decir desde el versículo 20 y siguientes. Y créanme que a mí me van a coger los dirigentes religiosos, el sacerdote, los sumos sacerdotes, los ancianos, todos los dirigentes de Israel me van a reprobar en religión, voy a reprobar religión, voy a perder la materia. Y por otro lado, me van a azotar, me van a rechazar y me van a matar, pero al tercer día resucito. Entonces Pedro cogió al Señor de la mano, se lo llevó un poquito más adelante y le dijo: por Dios, ten compasión y misericordia de ti. ¿Cómo se te ocurre? Eso ni se piensa. Y Jesús lo coge de la manito y lo pone frente a los apóstoles y le dice: apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ve el resto del pueblo de Israel, como las ven los seres humanos. Sí, amigos. Pedro solamente entendió que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero le fue velado lo otro, le fue encubierto acerca de el rol, el papel, la tarea, la misión que debería cumplir el Mesías. Pero no solo a Pedro, a todos los apóstoles se les quedó velado esto. Entonces de ahí en adelante todos los apóstoles sabían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Estaban seguros de eso, unos más, otros menos, pero cuando él les decía que lo iban a matar, se miraban unos a otros y eso no les encajaba a ellos en las ideas preconcebidas recibidas de sus antepasados y de sus maestros de religión en Israel, que les habían dicho que el Mesías no moriría, sino que sería un rey eterno que se sentaría eternamente en Jerusalén a gobernar todas las naciones. Pedro solo recibió la revelación de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero él no entendió absolutamente nada del propósito de Dios con el Mesías, como ya miramos en Mateo 16, 22, cuando llama a Jesús aparte y le dice que eso, por Dios, eso no se le ocurre, ten compasión de ti.
Igualmente, todos los apóstoles llegaron a convencerse a partir de ese día que Jesús era el Mesías. Sí, unos más que otros, pero todos tenían fe de que Jesús era el Mesías, los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, que era el tesorero, y dice la Biblia que sustraía del dinero, era ladrón. El mismo día, cuando Judas traicionó a Jesús, en la mañana Jesús le ordenó a los apóstoles comprar espadas. Vamos a leerlo en Lucas 22, 35 al 38. Ya estamos un día antes de la muerte de Jesús en la cruz. En el día, miren lo que pasó. Lucas 22, 35 al 38. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Miren esto: y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Eso es lo que está escrito. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Es decir, que el Señor Jesucristo iría a ser visto por los judíos como un malvado, como un impío, como un criminal, un malhechor. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. El refuerzo a la hipótesis del Mesías político. Por eso, en ellos prevaleció la enseñanza tradicional de sus dirigentes religiosos a la hora de definirse sobre qué clase de Mesías pensaban ellos que era Jesús. ¿Qué más necesitaban saber? El maestro mismo acababa de citar la profecía que afirmaba que el Mesías sería contado entre los hombres sin ley. Eso es un hombre inicuo, un hombre anomos, un hombre sin ley, un hombre malvado. En otras palabras, como dice la Nueva Traducción Viviente, sería contado con los rebeldes. En otras palabras, con el movimiento de los celotes, de los revolucionarios, de los sicarios, de todos aquellos que esperaban rebelarse contra el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pensó Judas? ¿Qué pensó Pedro, que tenía la espada? Acuérdense lo que hizo después con el criado del sumo sacerdote que le cortó la oreja. Cuando Jesús dijo: el que no tiene espada, compre una. Dijeron: aquí tenemos Dios, aquí tenemos 2. Y Jesús dijo: basta, basta, dijo, es suficiente. Pero los apóstoles no le entendieron qué significaba esa palabra basta, queridos amigos. Y antes pensaron: ahora sí se calentó esto, ahora sí vamos a ver al Mesías tomar la espada y acabar con todo el imperio romano. Eso fue lo que quedó en la mente. Se fortaleció en ellos la idea, el paradigma judío israelita de un Mesías político, de un Mesías religioso. En ese contexto, Judas el traidor pensó hacer su negocio, como muchos también interpretan mal el evangelio y hacen negocio con el evangelio, como dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6. Darle un empujoncito al maestro para que se manifestara como el Mesías guerrero que esperaban. Ya había dicho que compraran espadas y que bastaba con 2 espadas, pues ¿qué más faltaba? Y por otro lado, le daba lugar a su codicia y engañaría a los sacerdotes vendiéndoles al maestro por 30 monedas de plata. Entonces, de paso, se echaba al bolsillo 30 monedas de plata y provocaba al Señor Jesucristo para que ahora sí empezara pues la revolución contra los romanos y liberara a todo Israel. Esa era la mentalidad de Pedro, de Judas, de los apóstoles y de todos ellos, porque ¿quién más adecuado que el Señor Jesucristo, a quien le habían visto esos superpoderes y que era el Mesías, el Hijo de Dios? Oh, sorpresa, se llevó Judas al otro día después de entregar al Señor Jesucristo.
porque fue el único discípulo que no se le despegó al maestro, sino que lo siguió fielmente, porque él era el único que estaba convencido totalmente de que Jesús era el Mesías guerrero. Sí, amados amigos, acuérdense que Pedro siguió al Señor Jesucristo, se calentaba en el fuego y negó al Señor 3 veces y hasta juró que no lo conocía. Pedro juró que no lo conocía. Juan también salió huyendo. Todos los apóstoles se le perdieron al Señor, lo dejaron abandonado, pero Judas le hizo seguimiento al Señor Jesucristo. Judas fue el único de todos los apóstoles que siguió a Jesús hasta el último momento. Miren ustedes, estaba convencido totalmente de que Jesús era el Mesías. ¿Pero qué clase de Mesías? Un Mesías guerrero. Claro que Pedro también estaba seguro, pero cuando Pedro coge la espada y corta la oreja, él esperaba que el Señor Jesús también cogiera la espada y empezara a cortar cabezas. Pero cuando Jesús le dice, mete tu espada en la vaina, porque los que cojan espada, a espada morirán. En ese momento, queridos hermanos, Pedro se desilusionó y se confundió más, pero Judas seguía adelante con sus planes, con la expectativa, aparte de que se iba a ganar 30 monedas de plata. Entonces, miren lo que dice Mateo 27, 1 al 5. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, miren esto, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, observen esta frase, viendo que era condenado, que Jesús no se les había librado, que Jesús no los había atacado, que Jesús no cogió al sumo sacerdote y entonces quieto todo el mundo y me entregan a Poncio Pilato y aquí se muere todo. No, Jesús, en lugar de actuar como el Mesías guerrero, que era lo que esperaba Judas y todos los apóstoles, cuando vio que Jesús se dejó atar y se entregó para que lo mataran, entonces dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Hermanos, Judas se arrepintió, amigos, de verdad. Estaba arrepentido de haber entregado al Señor Jesucristo, porque él estaba seguro que Jesús no se iba a dejar agarrar y que Jesús iba a iniciar una resistencia en ese momento y que iban a salir adelante todos los judíos para librarse del imperio romano. Y lo mismo pensaban los sacerdotes y muchos de ellos, que este hombre era un sedicioso. Entonces Judas se acercó y arrepentido devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, sumo sacerdote y los sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Queridos amigos, es lamentable este episodio cómo termina. Pero les acabo de mostrar bíblicamente, y revisen las citas, queridos hermanos, y pueden volver a escuchar este tema que queda grabado en Facebook. Noten y revisen las citas todas y sobre todo la de Mateo 27, 1 al 5, donde Judas pensaba hasta el último momento que el Señor Jesucristo se iba a levantar contra los romanos, pero no, vio que lo entregaron atado y él se entregó doblegado ante el gobernador Poncio Pilato como un reo, como un prisionero, como un hombre común y corriente. Y Judas en ese momento le dio mucho dolor en su corazón de darse cuenta que se había equivocado con Jesús y que había entregado a un hombre inocente, y fue a devolver el dinero para que soltaran a Jesús, porque Judas amaba a Jesús, creía en Jesús, pero como no, los sacerdotes
los representantes de Dios en la tierra, los que podían reconciliarlo con Dios, a él, a Judas, tranquilizarlo, bendito sea Dios. Ellos lo que hicieron fue darle la espalda, como hacen muchos ministros religiosos de Dios, unas instituciones que antes eran divinas y ahora solamente son humanas, y perdieron la sensibilidad del corazón por el pueblo, lamentablemente extraviándose ellos y extraviando también al pueblo, ocultándole la verdad, como lo hicieron los dirigentes religiosos de esa época, pero no lo ocultaron intencionalmente, es que ellos estaban incapacitados para poder conocer al Mesías, para entenderlo, incapacitados de que Dios les diera una revelación de la verdad, porque eran mentirosos, porque eran falsos, porque ellos habían creado tradiciones que iban en contra de las enseñanzas legítimas de la ley de Moisés, y por eso Dios dejó que los sumos sacerdotes, los sacerdotes, los dirigentes religiosos, todos se perdieran y a todos se les velara el entendimiento, y solo los apóstoles que eligieron tener actitud de niños comenzaron a entender poco a poco el evangelio, y explicado con lujo de detalles en privado por el Señor Jesucristo, queridos hermanos, porque ellos tomaron actitud de niños. Y todo el que toma actitud de niño, de niña, de aprendiz, de dejarse enseñar por el Señor, por la sabiduría de Dios, el Señor nos enseña los secretos del evangelio, los secretos del reino de Dios. Queridos amigos, les invito para que continuemos mañana con otro tema en el que vamos a seguir profundizando este tema. Vamos a seguir profundizándolo y vamos a ver entonces por qué hay personas que no pueden entender el evangelio, que les queda encubierto el evangelio, que les queda velado el evangelio. ¿Qué pasó con Pedro? Que Pedro recibió la revelación de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, pero cuando Jesús hablaba de que lo iban a matar, Pedro no entendió, los apóstoles no entendieron, Judas no entendió, y por eso Judas traicionó a Jesús por las dos causas que ya les dije. ¿Y qué pasa con mucha gente que se les predica, se les habla, se les enseña el evangelio, se les repite una y otra vez las enseñanzas y no entienden? Les queda encubierto, oculto el evangelio, y no entienden los secretos de Dios, el plan secreto de Dios revelado a todos los hombres, puesto por escrito en el Nuevo Testamento. Primero, se trata del evangelio enseñado por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, y en segundo lugar, el que ellos practicaron, enseñaron, predicaron y dejaron por escrito, que es el evangelio inmutable, eterno, invariable, que muchos cristianos y ministros cristianos de muchas iglesias han cambiado y han alterado, sobre todo en estos últimos tiempos, queridos hermanos, cuando debe predicarse el evangelio puro, el evangelio eterno, inalterable, el mismo que predicó Jesús, sin quitarle y sin ponerle, y entonces dice las escrituras, vendrá el fin. Queridos amigos, me encantó estar con ustedes en esta hora y compartir este tiempo de crecimiento espiritual. Ahora voy en este momento a despedirme de todos los del Facebook. Los espero mañana a las 8:30 de la noche e igualmente toda esta semana hasta el viernes. Bendiciones para todos y para todas los del Facebook. Chao. Chao.